Entonces voy a comenzar, dice así, Salmo 8, del 1 en adelante. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Entonces tenemos aquí, este es un salmo de David, y tenemos a un David que se está cuestionando algo bien profundo. Y yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado que yo me pregunto esta parte: ¿quién soy yo para que Dios se acuerde de mí? ¿Quién soy yo? ¿Por qué Dios está al pendiente de mi vida? Y hay algo de lo que yo estoy seguro y que lo he venido comprobando durante mi vida cristiana, por decirlo de una manera. Y de algo que estoy seguro es que Dios está cuidando mi vida y está cuidando todos los detalles de mi vida. Todos los detalles que pasan en mi vida, Dios los está cuidando. Y de repente me pregunto esto. Hay veces que estoy orando y de repente oro por cosas que en ese momento para mí pueden ser importantes, pero cuando las pongo en oración, de repente digo, qué tontería pedirle esto a Dios. No sé si te ha pasado. Un ejemplo muy seguido en mi vida es la gasolina del carro, ¿sí? De repente digo, se me está acabando la gasolina. Y digo, Señor, por favor, provee la gasolina. Y es más, la gasolina que le ponga, multiplícala. Y luego pienso, ¿no tiene Dios cosas más importantes que estar preocupado por la gasolina de mi carro? Y de repente digo, le digo, Señor, perdón, yo sé que es algo bien absurdo, pero de verdad te pido que me ayudes con esta parte, ¿no? Entonces, así como ese ejemplo, hay muchos ejemplos, no nada más en mi vida, sino que estoy seguro que en la vida de muchos de ustedes también. En alguna ocasión hablamos con una amiga, una señora ya grande, bueno, no me refiero a que fuera anciana, sino una señora. Yo tenía 26, 27 años, y esta era una señora ya como de 60 más o menos. Entonces en ese momento yo la veía muy grande, ¿no? Pero realmente no lo era. Sin embargo, se veía más grande de lo que es. 60 años no es anciano todavía no se es un anciano a los 60, pero esta señora se veía anciana, se veía vieja. Y un detalle en su vida era que fumaba muchísimo. No sé si una cajetilla por día, o por lo menos, o más de una cajetilla por día, pero de verdad, todo el tiempo, era una característica de ella. Cada vez que la veías, estaba fumando, ¿sí? Y el cigarro afecta mucho en la salud y te va deteriorando. Gente que fuma por muchos años se va envejeciendo prematuramente, porque así es el cigarro. Y una ocasión le dijimos, deberías de dejar de fumar. A Dios no le gusta que dañes tu cuerpo así. Le decíamos, por favor, deja de fumar, te hace daño, y a Dios no le gusta que le hagas daño a tu cuerpo. Y ella me contestó así, literalmente, yo creo que Dios tiene cosas más importantes que hacer que preocuparse porque yo tenga un cigarro. Y hago esa voz porque tenía la voz ya rasposa, ¿no?, de tanto que fumaba. Y yo me puse a pensar, esta mujer piensa que Dios no se preocupa por algo tan insignificante como un cigarro. Ella dice, yo creo que Dios
Mira, está ocupadísimo poniendo las estrellas en su lugar, moviendo el sol, la luna, las nubes, preocupándose por este mundo maravilloso, que el hecho de que yo fume o no fume le pasa desapercibido. Es lo que ella pensaba. Y así pensamos muchos de nosotros. No creo que se preocupe Dios por esto. Es que ¿para qué le pido esto a Dios si es tan absurdo que yo le pida esto a Dios? Y eso a veces me pasa a mí. Sin embargo, aquí David está en esta reflexión también. ¿Quién soy yo? ¿No? Dice el versículo 3 y 4: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. ¿Sí? Ni siquiera dice de tus manos, ¿no? Dice obra de tus dedos. Algo que para Dios es pequeñito. Dice, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Quiénes somos? ¿Por qué te preocupas por nosotros? ¿No? Y David se hace esta pregunta. Ahora, quiero que analices esta situación. Tú y yo somos carne. Y la carne, cuando la pones en el plano de la eternidad, la carne es un pedacito. Dice la Biblia que viviremos 70, los más robustos 80, aunque por las medicinas y toda la ciencia actual alargamos la vida mucho más. Hay gente que muere hasta los 100 años o quizás un poquito más, pero la Biblia dice que bueno, los años más robustos son 80. Y si piensas en la medida de la eternidad, 80 años no es nada, es un soplo, es un atisbo apenas de vida. Sin embargo, si vamos a Juan 1:14, nos dice, ahí Juan está hablando acerca de Jesús y nos habla del principio. De hecho, Juan 1 comienza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero si nos brincamos hasta el versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y yo quiero que te preguntes esto: ¿por qué Jesús, aquel verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros? ¿Por qué se tomó la molestia Dios de meterse en un cuerpo como este, tan corruptible, tan efímero, para la salvación tuya y mía? ¿No hay creaciones mucho más maravillosas? Pensemos, y me refiero a maravillosas en la cuestión de hermosura quizás, o de impresionantes, ¿sí? Dice la Biblia que nosotros somos hechos poco menores a los ángeles. O sea, los ángeles son más bellos que nosotros. Y pensamos en arcángeles, serafines, querubines, pensamos en las creaciones o los seres vivientes que vio Daniel, etcétera, etcétera, y son seres impresionantes. Sin embargo, Jesús, el Verbo, no se convirtió en un ángel para salvar a los ángeles, porque los ángeles también están caídos, o parte de los ángeles están caídos. Y Jesús no se hizo ángel para salvar a los ángeles. Se hizo como tú y como yo, para salvarte a ti y para salvarme a mí. Si me enfermo, necesito ir a un médico o ir a Dios, pero normalmente vas al médico para que te cure de una gripa, ¿sí? Somos seres muy falibles. Sin embargo, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Lo vimos a Él. Entonces, ¿por qué? Y yo me puse a analizar en esta situación y digo, nosotros somos la última creación. ¿Estamos de acuerdo? Somos la última creación, ¿sí? Porque si ponemos en la Biblia hacia el pasado, antes que la tierra, antes del Génesis 1:2, dice, bueno, podemos entender que ya habían sido creados todos los demás seres, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todos los otros seres.
ya estaban, ya existían en la eternidad. Y después, cuando se reformó la tierra y volvimos a tener una tierra en orden, dice que estaba desordenada y vacía y se tuvo que reordenar, hasta el final nos hizo a nosotros, ¿sí? Porque incluso hizo a los animales antes que nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Hasta el final hizo al hombre. Fuimos la última creación, ¿sí? Entonces, aquí cuando yo pienso en esta parte de que somos los últimos o la última creación, yo me acuerdo de un principio bíblico que encontramos en Mateo 20, 16. Mateo capítulo 20, versículo 16 dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero quiero que nos enfoquemos en esa parte. Este es un principio espiritual, es un principio de Dios, ¿sí? Los postreros serán primeros y los primeros postreros. Si nosotros somos la última creación de Dios, yo entiendo que fuimos lo primero que Dios quiso hacer. ¿Sí me explico? Porque somos los últimos y los últimos son los primeros. Dios trabaja así. Cuando tiene el plan de hacer algo, primero prepara todo lo anterior para que ese algo que va a crear esté en un ambiente adecuado. Y quiero que lo pienses así. Si alguno de ustedes, que vimos por ejemplo la semana pasada acerca de las promesas, si alguien te dice, o si la Biblia o Dios te revela a través de alguien que eres profeta y que vas a ir a las naciones, no sé, lo que Dios te hable a ti, pero pongamos ese principio. Dios dice: te voy a llevar a las naciones para que prediques mi palabra. Antes de que te mande a las naciones a predicar su palabra, necesitas aprender su palabra y necesitas formar tu carácter en todos los sentidos, porque si te manda a África a predicar su palabra como misionero y llegas allá y tú estás acostumbrado a tu cama súper cómoda, con una almohada de plumas y con aire acondicionado para poder dormir a gusto y una colcha afelpada, qué sé yo, el día que llegues a África, alguno de los países africanos donde duerman en chozas, donde no hay aire acondicionado y donde no tienes la conexión del celular a la mano, entonces te vas a empezar a quejar: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué calor? No hay aire acondicionado, qué sol tan fuerte, esa comida no me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no estás preparado. Por eso, si Dios te dice: te voy a enviar a las naciones como misionero a que prediques mi palabra, primero te voy a preparar, primero mi palabra, y después en todas estas cuestiones de tu vida te voy a empezar a quitar comodidades para acostumbrarte. Primero preparo el camino y después hago las cosas. Así trabaja Dios. Y si lo piensas, al hombre mismo, cuando creó al hombre, cuando lo formó en Edén, preparó el Edén de manera perfecta para que después el hombre fuera plantado ahí, ¿sí? Entonces, así trabaja Dios. Primero planea y después hace. Dios no hace las cosas al aventón, ¿sí? Dios es sabio, Dios es la definición de sabiduría, no hace las cosas así nomás. Entonces, así entendemos nosotros nuestra vida. Si somos los postreros, si somos lo último que Dios ha creado, es porque Dios estaba preparando todo lo necesario para que fuéramos formados. Y a lo mejor se oye muy pretencioso esto, ¿sí? Pero quiero que vayamos, por ejemplo, a Salmo 139. Salmo 139, al versículo 16. Lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos leído muchas veces, pero esta parte es interesante. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios primero escribió en su libro todas las cosas que iban a ser formadas, y después que se formaron no faltó ni una, dice, ¿sí? Porque Dios planea, ¿sí? Lo que se hace al final es lo más importante, porque por algo se planeó todo lo anterior. Y digo, usé la palabra presuntuoso de: ay, ¿cómo crees
que tú y que yo vamos a ser lo más importante de toda la creación. Si somos seres humanos, somos carne, no creo que Dios no se va a preocupar por ti y por mí. ¿Sí? A veces pensamos eso, pero no es presuntuoso, porque quiero que vayamos ahora al libro de Santiago, Santiago 1:18. Si alguien me puede ayudar a leerlo, 1:18, ahí en la versión Reina Valera 60, por favor. Para que seamos, ¿qué? Primicias, ¿sí? Él de su voluntad nos hizo a nosotros, ¿sí? Nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros somos las primicias de Dios. Ahora te lo voy a leer en otra versión, la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: Dios, por su libre decisión, nos dio nueva vida por medio del mensaje de la verdad, para que nosotros fuéramos lo mejor que se le ofrece a Dios de la creación entera. Así está escrito en la palabra de Dios para todos. ¿Sí? Que nosotros seamos lo mejor que se le ofrece a Dios de la creación entera. Entonces esto para mí tiene lógica. Somos los últimos creados, por lo tanto somos lo primero, lo más importante para Dios. Y aquí David, en el salmo que leímos, está preguntando eso: ¿quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes y lo visites. Y la respuesta está ahí en Santiago. ¿Sí? Dice: somos lo primero y lo mejor que Dios tiene, lo mejor que Dios ha formado. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Si me creen o no me creen? Ahí está en la Biblia, ¿sí? Entonces este principio de los postreros serán primeros y los primeros postreros nos lo explica en la parábola también de los jornaleros, o los jornaleros en la viña, que encontramos también en Mateo, pero no vamos a ir a leerlo. La parábola esta donde dice que un señor de una viña contrató gente, ¿sí se acuerdan? Y les pide que trabajen con él y les ofrece un denario por su trabajo, ¿sí? Y dice que unos llegaron bien temprano, luego otros un poquito más tarde. Dice la Biblia que llegaron a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena y a la 11ª hora, ¿sí? Si lo ponemos en términos actuales de horas, el horario que nosotros manejamos unos llegaron a las 9 de la mañana, otros al mediodía, a las 12, otros como a las 3 de la tarde, y los últimos llegaron a las 5 de la tarde. Y la jornada laboral acababa a las 6. Entonces estos que llegaron a las 5 trabajaron solamente 1 hora. Y dice que cuando el señor de la viña les va a pagar, empieza a pagarle primero a los últimos. A los que llegaron al último les empieza a pagar. ¿Y les da cuánto? Un denario, ¿sí? Que fue lo que les ofreció. Entonces los que tenían más tiempo vieron: pues si les dio un denario a ellos, pues a mí me va a dar un poquito más. Y los que siguen, los que más tiempo estuvieron pensaban: no, pues a mí me va a ir re bien, si yo estoy aquí desde las 9 de la mañana y ellos llegaron a las 5 y ellos les dieron un denario, pues a mí me va a ir súper bien. Sin embargo, a todos les pagó un denario, porque era lo que había convenido con ellos. Ven, trabaja conmigo y te doy un denario. No les dijo: trabaja conmigo de tal hora a tal hora y te voy a pagar tanto. No, les dijo: ven y trabaja y te voy a dar un denario. Y a todos les dio un denario. Fue justo, porque eso fue lo que les ofreció, pero ellos lo percibieron como injusto. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿A quiénes les pagó primero? A los que llegaron al último, ¿sí? A ellos les pagó primero y les pagó igual que a todos. Ahora, ¿a qué voy? Que tú y yo, como seres humanos, llegamos al último, ¿sí? Fuimos lo último que llegó. Y dice en la Biblia que vamos a ser los primeros a los que se les va a juzgar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
En cuanto dice la Biblia, está escrito para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿sí? Vamos a tener un juicio cuando venga nuestro Señor Jesús. Vamos a ser los primeros en ser juzgados. Entonces, los postreros serán primeros y los primeros postreros. Ahora, aunque nosotros somos poco menores que los ángeles están para servirnos a nosotros. ¿Estamos de acuerdo o no? O eso dice la Biblia, que los ángeles nos sirven. Ahora, el pastor Arturo nos ha explicado esto muchas veces. No es que tú le des órdenes a los ángeles, no es que tú le digas, ángel, ve y haz esto, ángel que estás conmigo, ve y... O sea, no, tú no le puedes dar órdenes a los ángeles, porque Jesús mismo no le dio órdenes a los ángeles cuando fue hombre, ¿sí? Jesús dijo, ¿tú crees que yo no pudiera pedirle a mi Padre que envíe ángeles a salvarme? O sea, yo no les voy a dar órdenes a los ángeles, es el Padre el que los manda. Sin embargo, están para servirnos a nosotros. Primera de Pedro 1:12 dice que ellos anhelan. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Está hablando de los profetas, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, aunque somos poco menores que los ángeles, tenemos privilegios mayores. ¿Por qué? Porque somos las primicias de Dios. Ahora, quiero que vayamos al punto que iba respecto a este misterio, que cuando lo descubrí, cuando lo leí, dije, órale, nunca lo había entendido de esta manera. Rápidamente, cuando pensamos en la historia de José el soñador, vamos rapidísimo a Génesis 35. Vámonos al principio. Génesis 35, versículos 17 y 18 nos habla de cuando nace Benjamín, ¿sí? Y ahí muere Raquel, la esposa. Dice, versículo 17, y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Ahora, tuvo 12 hijos Jacob, pero los primeros 10 hijos los tuvo con Lea, con Bilha y con Silpa, que eran sus concubinas. Pero Raquel, que era su esposa, no le podía dar hijos, o no pudo durante mucho tiempo. Entonces, en esa época, tener hijos era algo, el día de hoy también, pero en esa época en la que estamos hablando, era como algo demasiado importante, ¿sí? Tener hijos varones, además. Llenar la casa de hijos varones era lo que todo hombre buscaba, tener muchos hijos varones. Pero además, les era importante tener a su hijo de su sangre, de su esposa, ¿sí? Porque en ese tiempo se casaban, pero tenían concubinas con las que también convivían, ¿sí? Y con las que también tenían hijos, y eran siervas de la esposa, digamos, la esposa genuina, ¿sí? Entonces aquí tuvo 10 hijos, con Lea, con Bilha y con Silpa, pero con su esposa, la amada, no tuvo hasta mucho tiempo después, y fue con quien tuvo a José. Entonces José se convirtió en el único hijo que realmente era del matrimonio entre ellos dos, ¿sí? Era el unigénito. Cuando hablamos de José en la Biblia, podemos entender que José es sombra y figura de Jesús. No sé si alguna vez se lo han explicado, pero las similitudes entre José y Jesús son clarísimas, y José es un prototipo, es algo que nos habla de lo que iba a pasar con Jesús muchos años después. Entonces aquí José era el hijo unigénito, el único hijo nacido del matrimonio genuino, ¿sí? Entonces, lo mismo que fue Jesús en años después, ¿sí? El hijo unigénito del Padre, que es lo que acabamos de leer hace unos momentos.
gloria como la del unigénito del Padre. Pero después, conocemos la historia de José. José es vendido, es llevado a Egipto, pasó por muchas situaciones, ¿sí? Entonces, ya que él estaba en Egipto, ya que había sido vendido y ya estaba allá, mientras él estaba allá, su padre tuvo a Benjamín, ahora sí, el 11º hermano, ¿sí? Entonces, José dejó de ser el unigénito y se convirtió en el primogénito. ¿Cuál es la diferencia? Unigénito es el único nacido, primogénito es el primero nacido. Entonces, José dejó de ser unigénito y se convirtió en primogénito, porque ya había nacido Benjamín. Y lo mismo pasó con Jesús. Dejó de ser el unigénito del Padre y se convirtió en el primogénito de muchos hermanos. Y yo sé que este te puede sonar un poco blasfemo, pero no, está en la Biblia. Vamos a Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nos presentan a Jesús como el unigénito. Sin embargo, brincamos a Hebreos 2:11. Y aunque aquí todavía no le cambian ese título, dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es decir, Jesús, ¿quién es el que justifica? Jesús. Y los que somos, el que santifica es Jesús, y los que somos santificados somos nosotros. Y Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por lo tanto, ya no es unigénito. El que santifica y los que son justificados de uno son todos. Tenemos el mismo origen. Levanta la mano si eres hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios y Jesús es hijo de Dios. Ahora, Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, pero para que quede más claro en esta parte de unigénito a primogénito, vámonos a Romanos 8:29. Y aquí sí es más explícito. Dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, lo mismo que pasó con José, pasó con Jesús, ¿sí? Era el unigénito y después se convirtió en el primogénito, ¿sí? Aunque tenía 10 medios hermanos, esos no se consideraban hijos legítimos, digamos de cierta manera no eran hijos legítimos, eran hijos de las concubinas. Solo José y Benjamín eran hijos de Raquel, era el matrimonio legítimo. Entonces, eso pasó. Ahora, quiero que vayamos rapidito las similitudes entre José y Jesús. José fue despreciado por sus hermanos, y Jesús, dice la Biblia, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús fue despreciado también, ¿sí? por los suyos, ¿sí? José, dice, cuando leemos la historia completa, dice que José señalaba los errores de sus hermanos, ¿sí? No que fuera chismoso, pero él señalaba, él decía lo que sus hermanos hacían mal, y estaba señalando constantemente a sus hermanos. No los estaba acusando, pero él se daba cuenta y lo decía. Jesús todo el tiempo señaló los errores de los fariseos, ¿sí? Jesús, mientras estaba sobre la tierra, siempre estuvo señalando todo lo que los fariseos estaban haciendo mal. Así como José señalaba los errores de sus hermanos, Jesús señaló los errores de los fariseos. A José le dieron un nombre que era sobre todo nombre en Egipto. Le cambiaron, ya no le llamaban José, le llamaban Safnat Panea, ¿sí? Y ante Safnat Panea, todos los egipcios se tenían que arrodillar, ¿sí? Cada vez que José llegaba a un lugar y se paraba, la gente se tenía que poner de rodillas. Lo mismo que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla, ¿sí? Es una similitud clarísima entre José y Jesús. Y por último, otra de las muchas similitudes entre José y Jesús es que cuando José estuvo en la cárcel, había dos presos con él. ¿Se acuerdan? Un panadero y un copero. Y uno se salvó y el otro se perdió, murió. Cuando Jesús estaba no en la cárcel, pero crucificado, había dos crucificados con él. Y uno se salvó y el otro se perdió, ¿sí? Entonces es muy, muy claro las similitudes entre José y Jesús. Y la similitud de la que quiero hablar, fíjate, no he empezado, de la que quiero hablar es justamente de la similitud del hermano menor de José. Ahora, pensemos rápidamente en esta parte. Recordemos más bien la parte de la historia donde José ya está como el segundo de Faraón. No había nadie más grande que José excepto el faraón, ¿sí? Hay una hambruna en la tierra y los hermanos de José, los 10 medios hermanos de José, vinieron a Egipto porque sabían que Egipto tenía alimento, ¿sí? La hambruna que rodeó la tierra era sobrellevada en Egipto gracias a que José había interpretado los sueños de Faraón. Sí, recordamos esa parte. Y cuando llegan los 10 medios hermanos de José y le piden alimento, recordemos hay una parte donde José se enoja porque ellos le dicen que querían comprar para llevar a su padre y que tenían un hermano más. Y obviamente José no sabía que existía Benjamín. ¿Y qué pensó José? Están diciendo mentiras. Son unos desvergonzados estos, ¿no? Porque están hablando de mí como si yo todavía existiera ya, ¿sí? Están hablando de un 11º hermano, el menor, y no puede ser porque yo soy el menor. Entonces, ¿qué hizo? Apresó a uno, los acusa, etcétera, etcétera, y les dice: vayan y tráiganme al hermano menor a ver si es cierto, ¿no? Todavía José, muy en su papel de te voy a cachar en tu mentira, ve por el hermano menor y tráelo a ver si estás diciendo la verdad, ¿sí? Y fueron y lo trajeron y traen a Benjamín, y José se quedó como: ¿qué pasó? ¿En qué momento? Si yo era el menor, ahora hay otro, y resulta que ya me quitó mi lugar, ¿no? Porque yo era el favorito, ¿no? Yo era el unigénito, yo era el único hijo real de mis padres, y ahora resulta que tengo un hermano, porque ya sabía que tenía 10 medios hermanos, pero ahora resulta que tengo un hermano real. Entonces empieza una situación ahí, no nos vamos a meter a los detalles de lo que pasa en la historia, pero está esta situación donde los lleva, etcétera, etcétera, y al final José se revela ante sus hermanos, ante todos, ¿no? Y les dice: hey, yo soy José, ¿no? Y todos así como: ¿de qué habla? ¿no? Porque ellos pensaron: pues ya, José ya no existe, ¿no? Si lo vendimos como esclavo, quién sabe qué habrá pasado con él, quizás ya está de haber muerto, ¿no? Pero José les dice: hey, yo soy su hermano, aquel que vendieron. ¿Y qué crees que pasa con los 10 hermanos cuando les dice: hey, ustedes me vendieron? ¿Qué pasa? ¿Qué pensarías tú si vendes a tu hermano y luego se te aparece como el segundo de Faraón? ¿Qué crees que va a hacer contigo? Pues te da miedo, ¿no? Vas a decir: chale, ya nos cachó, nos va a meter a la cárcel, o nos va a matar, o qué sé yo. Pues es como dicen aquí en La Paz, es el meramente, ¿no? Él es el meramente aquí de Egipto, es el mero, ya es el máximo, y nosotros lo vendimos y lo hicimos pasar por muerto, ¿no? Entonces, lo lógico es que te preocupes, pero José no los lastima, al contrario les dice: hey, muchachos,
no se preocupen, ustedes no me mandaron aquí a sufrir y a pasar todo lo que sufrí para la perdición. Ustedes no me trajeron a Egipto, fue Dios el que me trajo hasta acá, con un propósito. Es cierto, sufrí, es cierto que pasé por situaciones nada agradables, pero había un propósito que ustedes ni siquiera se habían dado cuenta. Y el propósito es que yo los reciba y yo los alimente y salve la casa de mi padre, ¿sí? Y traen al papá y empiezan a vivir en Egipto. Pero aquí hay una parte bien que a mí aquí es donde justamente yo me quedo impactado. En el Génesis 45, versículo 22, cuando ya se revela y cuando ya les va a hacer el bien, el versículo 22 dice: a cada uno de ellos dio mudas de vestidos, es decir, les dio una vestidura a cada uno de sus hermanos, ¿sí? Para que ya pudieran estar, presentables, ¿no? Dice: y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Ahora, ¿qué significa Benjamín? Bueno, primero pensemos que en el versículo, cuando leímos Génesis 35, versículos 17 y 18, en el versículo 18, Raquel le puso nombre y le puso Benoni. Ese fue el nombre original, Benoni. Pero su padre no lo permitió y le puso otro nombre, Benjamín. Ahora, ¿qué significan estos dos nombres? Benoni significa hijo de lamento o hijo de tristeza. ¿Sí? Significa las palabras o la raíz hebrea, Ben significa hijo, y Oni significa esta parte de lamento, tristeza. Pero Oni viene de otra palabra hebrea que es Aben, que significa iniquidad, ¿sí? Entonces, el nombre original de Benjamín era hijo de iniquidad, hijo de lamento, hijo de tristeza. ¿Por qué? Porque Raquel murió en el parto, ¿sí? Dice que en cuanto nació, antes de entregar el alma, porque murió, le dijo a la partera: se llama Benoni, porque me hizo sufrir y pues básicamente me mató, ¿sí? Pero su padre dijo: no se va a llamar Benoni, se va a llamar Benjamín, hijo de la diestra. Ahora, entendamos rápidamente qué significa hijo de la diestra. Cuando yo te digo que, vamos a decir algo, que Nazaret, el hermano Nazaret, es mi mano derecha, o Navarro ahí atrás, ¿no? El Navarro es mi mano derecha, ¿qué piensas? Entonces, en quien yo me apoyo es la persona en la que yo puedo confiar cualquier cosa, es mi mano derecha, ¿sí? Benjamín era eso, el hijo de la diestra, el amado, alguien que es cercano, alguien a quien se le puede confiar algo, ¿sí? Y eso hizo el papá, ¿sí? La madre aquí maldice al hijo. ¿Sí me explico? La madre está dando una maldición, es hijo de lamentación, es hijo de dolor, hijo de tristeza, hijo de iniquidad, hijo del pecado. Pero el padre se comporta de una manera completamente distinta y le da un nombre redimido, ¿sí? No me importa en este punto el nombre que tú le quieras dar, que tú lo quieras maldecir, yo lo bendigo, ¿sí? El padre bendice al hijo. Quiero que lo pongas en este plano. El padre
te bendice a ti y me bendice a mí. No importa la maldición que haya sobre tu vida. No importa la maldición que te hayan lanzado en algún momento de tu vida. ¿Sí? Hay gente que desde que está en el vientre de su madre recibe maldición. ¿Sí? Madres que no quieren tener a sus hijos. Madres que aborrecen a sus hijos. Madres que quieren a veces abortar y no abortan, y al final los dan en adopción porque no los quieren, no quieren estar con ellos. Ahora, no estoy diciendo que todos los hijos que se dan en adopción sea porque no los quieran, pero hay madres así, ¿sí? Que no lo quiero, ¿sí? Habrá quienes no lo puedan tener o mantener y lo den en adopción, pero hay madres que no, yo no quiero ser madre, yo no estoy lista, no me interesa, y lo regalo, que alguien más lo cuide. Entonces, esos bebés nacen ya con maldiciones. Ahora, en otras situaciones, ya nacido, ya grande, recibes maldiciones en tu vida, ¿sí? A veces recibes maldiciones familiares, hereditarias, porque dice la Biblia que las maldiciones visitan a los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿sí? O a veces ni siquiera has recibido una maldición familiar, y a lo mejor vas a decir, qué absurdo, pero es una realidad. Gente que te quiere hacer daño y te hace brujería. ¿Sí? Gente que dice, no, ¿sabes qué? La hermana Lupita me cae re gorda. Y es más, me cae gordo que siempre está orando y alabando a Dios. Y voy con un brujo, una bruja, y digo, hazle algo, ¿no? Y hemos visto y conocemos, no es desconocido para nadie, sobre todo en México, todas estas cosas de hechicería. México está plagado de hechicería. Y hay gente a veces que te va a querer hacer daño, que va a lanzar maldiciones a tu vida. Pero el Padre dice, no, a mí no me interesa qué maldición lances, yo lo bendigo. ¿Sí? Aquí Raquel maldijo a Benoni y el Padre dijo, no, yo lo bendigo y se llama Benjamín. Le cambia algo malo por algo bueno. Ya voy a tratar de irme más rápido. Ahora, Benjamín, hijo de la diestra, hijo de la mano derecha. La diestra representa bendición en la Biblia, ¿sí? Siempre que habla de ir a la derecha, habla de cosas buenas. Siempre que habla de ir a la izquierda, habla de cosas malas, maldiciones, ¿sí? Es algo muy claro en la Biblia. Y cuando vamos rapidito a Mateo 25, versículo 33. Este es el juicio de las naciones y Jesús está hablando de esta parte y dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego nos brincamos hasta el versículo 41 y dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, la diestra representa siempre bendición, representa algo bueno, y la izquierda representa una maldición. Aquí les está diciendo literalmente malditos. ¿Sí? Apartados de mí, malditos al fuego eterno. Entonces, cuando hablamos de Benjamín fue preparado para la diestra, fue preparado para bendición. ¿Por qué? Ahora, con esto es a donde voy ya al punto central, ya para ir terminando. La parte del misterio, ¿sí? Benjamín, cuando lo analizas a la luz de la sombra y figura entre José y Jesús, Benjamín somos tú y yo. Benjamín, el último hijo, tú y yo, la última creación. ¿Sí? Sin embargo, el Padre, tanto a Benjamín
como a nosotros, nos bendice y nos pone como lo más grande, ¿sí? Lo primogénito, lo mejor de la creación, dice Santiago 1:18, ¿sí? Lo mejor que se le ofrece a Dios de toda la creación. Dice el Padre: no lo maldigas, yo lo bendigo. Así como a nosotros dice: ya no quiero tu maldición, ya no te vas a ir al infierno, te aparto a la derecha, a la diestra, como Benjamín. Tú y yo estamos apartados, tú y yo somos Benjamín. Benjamín representa nuestra vida, representa al hombre. Distingue, nos dice, distingue entre lo bueno. Yo pongo delante de ti lo bueno y lo malo, la bendición y la maldición. Escoge lo bueno. Necesitas poner atención a lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda. Los ninivitas no sabían esto. Cuando leemos en el libro de Jonás, dice que los ninivitas no distinguían entre su mano derecha y su mano izquierda de muchos animales. Y tuvo que mandar a Jonás. ¿Sí? Tuvo que haber una redención para ellos. ¿Por qué? Porque para ellos era igual, hacer esto o hacer aquello. No distinguían. Tú y yo tenemos que aprender a distinguir entre la bendición y la maldición. Por eso somos hechos como Benjamín. Estamos bendecidos, sí, pero la vamos a regar. Los benjamitas la regaron muy feo, ¿sí? Pero tiene que haber una redención hacia adelante. ¿Vamos bien hasta aquí? Benjamín, cuando analizas que te representa a ti y a mí, hay algo bien importante en el versículo 22, cuando les da las mudas de ropa, porque a todos los hermanos les dio una muda de ropa, pero a Benjamín le dio 5. Quiero que lo entiendas de esta manera. Benjamín, siendo una representación del hombre, de ti y de mí, recibió 5 vestiduras, 5 ministerios que Jesús nos dejó a nosotros. Dice, lo hemos leído muchas veces, Efesios 4:11, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 vestiduras que podemos usar tú y yo. José, sombra y figura de Jesús, le dio 5 vestiduras a Benjamín. Y no solo eso, le dio 300 piezas de plata. ¿Sí? ¿Qué significa? El número 300 significa agradar a Dios. ¿Sí? Por eso también solo hubo 300 soldados con Gedeón. ¿Sí? Porque es una forma de... este número representa agrado a Dios. Entonces, a través de José, entrega las 300 piezas de plata, y la plata sabemos qué significa también. Sabemos que no es cualquier cosa, es sombra y figura de cosas bien importantes. Entonces, le da 300 piezas de plata, y tú y yo, a través de Jesús, podemos tener agrado para con el Padre y podemos acceder a estas 5 vestiduras. ¿Sí? Ahora, el problema es este: distingues entre tu mano derecha y tu mano izquierda. Distingues entre lo que representa la bendición y la maldición, porque la Biblia también dice que nosotros distinguimos el bien y el mal ejercitando nuestros sentidos. Entonces, cuando no sabes distinguir entre la bendición y la maldición, es porque te hace falta ejercitar tu sentido espiritual, ¿sí? Para poder recibir toda esta perfecta redención que José le da a Benjamín sin que lo sepa, y que Jesús nos da a nosotros. ¿Sí? Quiero voltear ahí con el que tienes a un lado, así nada más, porque los veo bien serios, y dile: tú eres Benjamín. Dile ahí, dile a alguien: tú eres Benjamín. ¿Sí? No importa que sea mujer a quien tienes a la derecha o a la izquierda, dile: eres Benjamín. ¿Sí? Tú y yo somos Benjamín. Somos bendecidos, somos los siguientes hijos de Dios. Esto es lo que quiero que entiendas. Si logras entender esta parte, tu vida cambia. O sea,
Tu forma de pensar cambia. Jesús es el primogénito de muchos hermanos, pero tú y yo somos esos hermanos. A través de Jesús, dice, recibimos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Piensa, por favor, analiza esta parte. Jesús es hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. ¿Sí? Y por eso dice la Biblia, Jesús no se avergüenza de llamarte hermano. Esta es la parte así que en la que quiero recalcar. ¿Sí? Eres hermano de Jesús. Si entiendes esta parte, la forma de ver la vida tiene que cambiar forzosamente. Eres hermano de Jesús. Eres Benjamín, el hermano que sigue. Eres la primicia de su creación. Santiago 1:18. Eres lo más importante que se le ofrece a Dios de toda la creación. Toda la creación. Si tú crees que las estrellas son preciosas, si tú crees que el sol y la luna son algo bello, si tú que vives aquí en La Paz, bueno, excepto los que están viendo por Facebook, ¿no? Pero tú tienes el mar aquí. Yo voy al malecón en la tarde y se ve precioso el atardecer en el malecón. Me encanta ver los colores y los arreboles que se forman. Si tú crees que eso es precioso, si tú crees que eso es maravilloso, la noticia importante es: tú eres más apreciado que todo eso para Dios. Guarda eso en tu corazón y empieza a vivir sobre eso. Y dejemos de pensar, no, Dios no se va a preocupar por estas pequeñeces. No, ¿para qué le voy a pedir a Dios zapatos nuevos? Es algo tan absurdo. ¿Para qué le voy a pedir a Dios que me ayude con esto? ¿Por qué voy a orar para que me ayude con el examen? Hey, tú eres primicia. Es cierto, estudia antes de hacer el examen, porque vi que te reíste. Estudia antes de hacer el examen, sí, esfuérzate, claro, pero pídele a tu Padre que te dé la sabiduría para hacer ese examen. ¿Por qué? Porque Él se preocupa por ti. Está al pendiente. No pienses que tus problemas son una tontería, porque sí son. Cuando los pones en comparación con la eternidad y el mundo espiritual, sí, nuestros problemas son tonterías. Digo, hay problemas más grandes que otros, pero los más comunes son cosas que no tienen sentido. Sin embargo, Dios se preocupa por esos problemas. ¿Tienes gripa? Dios se preocupa por tu gripa y Dios quiere sanarte. ¿Te duele la espalda? Dios se preocupa por tu espalda y quiere sanarte. ¿Te mareas? ¿Te vomitas? No sé, ¿tienes sensaciones de enfermedad? Dios se preocupa de esas cosas porque tú eres la primicia, las primicias de toda su creación. Si entiendes esto, estás del otro lado. Amén.